Bienvenidos, hoy es 28 de agosto, un mes del triunfo de la oposición democrática en Venezuela, de reconocimiento internacional de aquello y desconocimiento interno de esto. Pero, mientras tanto, aquí faltan hoy 2 días para que se cumpla el plazo que el presidente impuso el domingo pasado a Fuerzas Armadas y Policía de actualizar el reglamento para uso legítimo de la fuerza. No dijo de elaborar. Esa es una potestad del Ejecutivo. Se entiende que lo que quiere es una propuesta. Lo que no se entiende todavía es por qué la pide. ¿A qué se refiere? ¿En qué aspectos considera que hay vacíos o insuficiencia? ¿Qué debe modificarse acorde al estado de conflicto armado interno que alguna vez reconoció la Asamblea que existía y la Corte Constitucional también? Pero lo que no puede ignorarse es que representa un llamado de atención a estas dos instituciones que ejercen legítimamente la fuerza para que hagan algo por la insuficiencia de sus actuaciones hasta ahora. ¿Reflejadas en qué? En que cada vez capturan más delincuentes y los liberan casi en igual cantidad los jueces. Pero que alguno de los grandes capos no se lo ha capturado, a varios de los grandes prófugos no se los ha recapturado y sobre todo en las balaceras que hay, como la de Ponce Enríquez de 45 minutos, que fueron recibidos los miembros de las Fuerzas Armadas a fuego con los de la policía. Tras ese intercambio no hay un solo herido. ¿Por qué? ¿Por qué no abaten a los delincuentes de una y otro lado? Es más, eso es lo que se debe hacer. De eso y más hablaremos con un penalista, el doctor Héctor Vanegas, con un excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla, y vía Zoom con Stalin Zacoto, ex capitán de la policía, ahora en servicio pasivo, y con el general Luis Altamirano, quien esta mañana sostuvo que esto es nada más que político, busca solamente golpes de efecto. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, entremos en materia porque demasiado tiempo podría ocupar destacando los antecedentes profesionales de mis dos invitados en carreras distintas. Doctor Héctor Vanegas, ¿cómo enfrentar este reto para el cual quedan a las instituciones que mencioné 48 horas? Buenas noches, gracias Carlos por la invitación. General, creo primero que es innecesario hacer un nuevo reglamento. Este que está vigente, dictado por el presidente Lasso hace un año, regla muchas cosas que en el fondo también a mi juicio eran para mí innecesarias, porque el mismo código, el Código Penal, ya en el artículo 30.1 establecía lo que quería cubrir en caso de que los funcionarios policiales o militares o los del personal de vigilancia penitenciario pudiesen incurrir en caso de que usasen las armas en contra de delincuentes. Con una diferencia. El de Lasso que usted cita fue aplicado siempre para estados o durante estados de excepción. Él no declaró que existiese conflicto armado interno. Ahora sí, en un conflicto armado interno, la reacción con el adversario, que es realmente el enemigo, aunque sea interno del mismo país, es distinta. Es como yo dije que algunos reclaman, se proceda. No. Las reglas que están aquí, en estos reglamentos, están previstas en los códigos. Pero y los no para códigos, conflicto armado interno. No, los códigos lo que establecen es, en el caso de que se cumpla el deber
Es decir, la orden de aplicar la aplicación de la ley, la orden legítima o la defensa que establece el sistema al servidor público, le permite a ese servidor público no ser encarcelado en caso de que saque un arma y dispare contra un delincuente que pone en riesgo y en peligro a un ciudadano. Saque un arma en ejercicio de qué potestad, de qué facultad. La misma ley le permite, porque ese es el deber legal debidamente defensa comprobado suya, de la sociedad, de un tercero, y que pone de la sociedad que corre riesgo cuando un delincuente casualmente atenta contra su derecho. Entonces, cuando un delincuente entonces saca el arma, ¿es en el ejercicio de legítima defensa? Es que el artículo 30 dice: tampoco existe infracción legal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa autoridad competente o de un deber legal debidamente comprobado. Eso está previsto desde hace 100 años en el sistema penal. Es decir, no es una cosa que se inventa. Por lo tanto, el policía que actúa en forma legal no tiene por qué ser detenido. ¿Y ahí, ¿por qué? Entonces, ahora, aquí se han inventado para proteger al policía esto que ellos llaman el uso legítimo de la fuerza. Y para poder proteger al policía, aplican el artículo 30.1 que lo implementa en el código, a través del cual ponen el cumplimiento del deber legal y establece una serie de requisitos. Que equivale a lo mismo. Que amplía la facultad, ¿no es cierto?, de lo que para su juicio, para el juicio del legislador, implica qué es lo que debe hacer el policía, el militar o el servidor penitenciario para poder aplicar esta excepción legal para que no caiga preso. Ok, a su juicio también es innecesario. ¿Qué dice sobre lo mismo un excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla? Carlos, buenas noches. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Bueno, realmente lo que está disponiendo el presidente es la actualización o elaboración de los manuales operativos, es decir, valga la redundancia, para operativizar lo que dice la ley y el reglamento. Para mí, forma de pensar, es innecesario porque los policías y los militares ya están haciendo uso de armas letales cuando tienen enfrentamientos. Escuchaba esta semana al comandante general en su rendición de cuentas que han insistido en lo que va del año 71 enfrentamientos. El año anterior, la policía en diferentes actuaciones abatió a 60 delincuentes y hoy creo que va por 30 o un poco más. Son más los delincuentes abatidos que los policías y militares caídos en combate. Son más. Así es. Entonces, en este momento, disponer mediante un decreto ejecutivo que se actualicen los manuales a pretexto de que se puede mejorar la efectividad de los policías en el enfrentamiento con los delincuentes en la calle, para mí es innecesario. Pero el caso que yo citaba no deja en claro, y solo un ejemplo para no mencionar varios, porque me parece el más dramático, de que no es eficaz en ese caso, fueron Fuerzas Armadas y Policía, el enfrentamiento, 45 minutos. Lo reciben los que ocupaban, GDOs que ocupaban las minas ilegales en Ponce Enríquez, a bala, con armas largas como les llaman, de gran alcance. Terminado el enfrentamiento, ni un solo herido siquiera de lado y lado. Son circunstancias, ¿no? Es muy que circunstancias. Eso demuestra que hay un acuerdo tácito de alguna manera. Perdón, doctor, sí, dígame. Lo que pasa es que el policía no practica tiro. Y usted, cuando no le da las herramientas al policía para que se actualice en el manejo y en el disparo, y no le dan las balas y al policía, para que practica... ¿Y el militar que está? Peor todavía, porque vea, en este reglamento que dictó Lazo, le dice que para poder manejar armas no letales y letales, debe ser actualizado. Entonces, desde hace un año, ellos tenían que someterse casualmente a eso. Okay. Entonces, si no tienen eso, van a tener armas y no van a darle en blanco. Porque ¿Esa es la razón? Sí. No. Sí. Hay circunstancias dependiendo del operativo y del enfrentamiento. ¿Sí? Un asunto que es el momento, ¿no? Y el uso legítimo de la fuerza es excepcional. ¿Sí? Y es igual en estado de emergencia o ahora que está declarado el conflicto interno. Las condiciones está claro para el que uso, es excepcional, para el uso sobre de todo las cuando armas, llega a niveles extremos. Sí, o sea, no vamos a pretender de que con estos manuales o esta disposición del presidente vayan a existir
cualquier cantidad de delincuentes abatidos. Pero me parece que eso es lo que está pidiendo. ¿O eso es lo que está queriendo? Pero es que eso no puede disponer el presidente el uso de las armas de fuego cuando está dispuesto en muchos reglamentos. Pero es más, la sociedad es la que reclama eso y con resultados. Les dice, ¿qué les pasa a ustedes? 45 minutos de intercambio de tiros y no ocurre nada, aquí alguien está haciendo algo raro. Mirar de afuera, ¿no? Pero cuando uno hace uso del arma de fuego, se enfrenta a un proceso, ¿sí? Es un proceso en el cual ya por muchos ejemplos y experiencias los policías son cautos al utilizar las armas de fuego. Ok, entraremos en eso, ya. Hemos empezado. Nada más empezado. Y ya es fascinante la discusión. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. También estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. Y en DirecTV por el canal 194, el número corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Son alrededor de 40.000 hogares los que nos siguen, los que nos sintonizan a esta hora a través de estas plataformas. Carlos. Les recuerdo que en radio, en cambio, nos pueden ver y oír, porque la radio se oye ahora. Desgraciadamente, siempre me quejo. Por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para plataformas digitales. Por Candela con K, 89.3 FM, Manaví. La Bonita del centro del país, Riobamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y por 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Bien, para tratar de ir un poco en orden con el tema que estamos tratando, recordemos los antecedentes para realizar el programa de hoy. El primero es lo dicho por el presidente de la República exactamente hace una semana, cuando intervino en la cumbre internacional de la Alianza por la Seguridad que hubo aquí en nuestra ciudad, en Guayaquil, con particular insistencia en la existencia de un conflicto armado interno. Tenemos imágenes gracias al Banco Interamericano de Desarrollo. La ley y nuestros ciudadanos nos exigen actuar y hacerlo rápido. Hemos tenido grandes avances y agradezco a las fuerzas del orden por toda su entrega y dedicación a la hora de combatir a los narcoterroristas. Cabe recalcar que nosotros al inicio de esta guerra, sin obligación alguna, ya que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, la declaratoria de conflicto armado interno es únicamente del Ejecutivo. Nosotros le solicitamos que se pronuncie la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, sobre la declaratoria de conflicto armado interno y la declaratoria de guerra a los grupos narcoterroristas, y por unanimidad votaron a favor. Asimismo, le pedimos que se pronuncie la Corte Nacional de Justicia y por unanimidad también se pronunciaron a favor. Eso de ahí fue vital para tener un soporte democrático y sustentación a esta lucha contra el narcoterrorismo. Al abogado le pregunto, doctor Héctor Vanegas, un par de cosas sobre el decreto del presidente. No quiero pensar que estoy hilando fino. Cuando él cita en sus considerandos que el artículo 18 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, etcétera, determina, dice, los deberes que les impone la ley en el ámbito de sus facultades y funciones. Más abajo dice que esto es, las emplearán con munición letal ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para sí mismo o para las personas. Ante una amenaza, es decir, te voy a matar y yo debo disparar, porque no dice amenaza inminente de muerte o lesiones graves para sí mismo. Es que esa forma parte de la normativa general. Es decir, o sea, yo por amenazarlo de muerte a usted, así, porque me salió, ¿usted puede coger un cuchillo y defenderse? Bueno, en esta misma normativa que ellos tienen y en el Código Orgánico, ellos establecen casualmente qué es lo que debe entenderse
lo que ellos llaman la legitimidad del uso de la fuerza. Una cosa y establecen más. El procedimiento. Porque disculpe. ellos comienzan desde la verbalización, es decir, tratar de convencerlos antes de poder aplicar el uso del arma, ¿no es cierto? Entonces en mi caso no cabría que frente a mi amenaza el policía saque el arma y le dispare. Si dispara sin poder convencerlo antes de usar el arma, puede terminar preso. Aquí mismo dice este reglamento, en caso de que caiga preso, ¿no es cierto? En caso de que caiga preso, la policía procurará que trate de caer preso en un lugar donde no sea la penitenciaría. Eso dice en el reglamento anterior, pero en el nuevo miren lo que propone el artículo 2, literal A. Lo voy a leer completo, para que no se piense que estoy haciendo una segmentación. El uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético en defensa propia o de otras personas, en cumplimiento del deber legal, lo que estamos hablando, en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. Según este artículo, ya bastaría la amenaza para que se proceda. Carlos, un reglamento no va a cambiar la ley. O sea, perdóname, eso es verso. La ley es la que manda. Aquí, un policía está protegida por la ley. Lo que sanciona la ley es la ejecución extrajudicial, caso Fibeca, ¿no es cierto? Pero si un policía actúa, como lo dice el artículo 30, es decir, en el cumplimiento de su deber legal, está protegido. Ya, sigamos. Antes del general Mantilla, un elemento de juicio más, María Clara. Efectivamente, para proseguir en el orden que decíamos o que mencionábamos hace pocos instantes, hay aquí una reseña de Paul Romero de Ecoavisa sobre el decreto del domingo pasado con un plazo urgente para las Fuerzas Armadas y además también para la policía, para actualizar este reglamento del uso progresivo y legítimo de la fuerza. Este domingo el mandatario firmó el decreto ejecutivo 371 en el que dio 5 días de plazo a la fuerza pública para que actualice los manuales para el uso de armas de fuego con munición letal en defensa propia, para evitar la comisión de un delito con el objetivo de detener a una persona, para impedir la evasión o fuga cuando se sientan amenazados o en peligro inminente de muerte o lesiones graves. La disposición del presidente Daniel Noboa a las Fuerzas Armadas y Policía está en ejecución. El ministro de Defensa Giancarlo Lofredo dijo que las Fuerzas Armadas tienen los protocolos actualizados para el uso legítimo de la fuerza amparados en el derecho internacional. Como lo hacemos con cada decreto, sale un lineamiento de política estratégica hacia el Comando Conjunto que lo aterriza en la estrategia operacional y da las directrices a los comandos operacionales. Generalmente están actualizados por esta revisión periódica que hacemos en cada decreto emitido. El mandatario firmó el decreto este domingo después de un enfrentamiento de una patrulla militar con el cabecilla de un grupo criminal en Pedernales, Manabí, que fue abatido por los uniformados. El gobierno creó la Unidad de Protección de la Fuerza Pública que brindará asistencia legal a quienes son procesados por el uso legítimo de la fuerza. Prosigamos. General Mantilla, en ese mismo artículo 2, el literal C y el literal D van más allá. Y otra vez después me dirá el abogado si estoy haciendo una interpretación extensiva o maliciosa de la ley. Cuando lo oigo hablar usted, extraño mis clases de Derecho Penal, dije en una entrevista recién, de verdad. Dice la letra C, general, el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético con el objeto de detener a una persona, detener, que represente una amenaza o peligro inminente de muerte, que represente, no que esté en ese momento profiriendo una amenaza o tomando una actitud con peligro inminente de muerte o lesiones graves. Y el D, con los mismos considerandos, para impedir la evasión o fuga de una persona, que represente una amenaza, lo mismo. Es decir, alguien detenido sale corriendo, ¡boom!, hay que dispararle. Ok. ¿No cree usted que eso es lo que se necesita? No. ¿Cómo proceden en esos casos? Bueno, la policía actúa con los principios básicos de la legítima defensa. Primero... Perdón, un ratito, se encuentran con el más buscado. El más buscado está desarmado. ¿No tiene que usar el arma para detenerlo? No. ¿Que le dice, ven acá, ponme las manos para esposarte? No, porque primero, tiene que representar un peligro para la vida del policía o de terceros. Por Dios, si usted se encuentra con el más buscado, aunque esté desarmado, ¿no representa un peligro? No representa. ¿Y está fichado? Lo que pasa es de que hay principios para la legítima defensa. Primero, la legalidad. Entonces, ¿qué le debe decir? Como los policías saben, fuerzas artes marciales, a ver, ven, trompiémonos. No, si es que él está
¿no? Si es que un policía sabe que es uno de los más buscados, claro, saca su En el arma, ejemplo alto que- policía, ¿no? Ok. Y luego tiene que inutilizarlo. O sea, Aunque con el arma, no represente aunque no una represente- amenaza inminente para su Así es. vida. ¿Cómo- Está desarmado, no está ¿Cómo con valora? guardia- Claro, ¿cómo valora usted que es una amenaza inminente a un ciudadano que por más Por más sus buscado? antecedentes, pues. Pero eso no determina de que usted esté frente a una agresión inminente. ¿Acaso importa? La va a impedir porque No, si se va, porque va a ahí volver viene, para ahí vengarse viene de otro, usted y de los demás. ahí viene otro principio que es proporcionalidad, ¿no es cierto? Eso- Entonces, el Ya voy policía, con usted. el policía tiene que actuar primero con legalidad y proporcionalidad ante la amenaza. Ok, ahora sí, perdón, Entonces, usted quería acotar aquí. Eso usted. es ejecución extrajudicial. Yo no porque- estoy diciendo que lo ejecute, No, es que, lo si, detenga. si usted, pues. no, es que si usted le dispara a un hombre desarmado, ¿no es cierto? Eso ya es ejecución. Y lo que propone entonces ejecución a ver, extrajudicial, lo que propone ese reglamento en el B. Perdóneme, o sea, una persona desarmada que no está poniendo en riesgo a nadie, ¿no es cierto? No se le puede disparar. Oiga, un tipo de esos antecedentes con desarmado Todo no puede pone en ser, riesgo a nadie. todo puede No se ser, puede. pero no se, aquí hay derechos humanos. Mañana un policía dispara, o cualquiera dispara contra un desarmado. ¿Qué ocurre? Doctor, perdón, mañana perdón, viene... un ratito, no, según su definición, este literal propone ejecución extrajudicial. Entonces dice, perdóneme. para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza. Esa es una o ley de muerte. fugas. Carlos, Eso es lo que está diciendo Sí, este ya no reglamento. pero existe. Las Carlos, leyes de fuga ya no perdóneme, existen. perdóneme, Las leyes de fuga ya Carlos, no existen. en el caso Fibeca, ¿qué ocurrió? Encontraron personas desarmadas, la policía dijo, les disparamos porque estaban asaltando, estaban desarmados. Pero, ratito, General Mantilla, ¿usted recuerda el caso de Santiago Olmedo? Sí. Riobamba. Sí. Ok, él evitó el atraco de ese fulano Así contra dos. Así es. Salió corriendo, fugó y le disparó para detenerlo. ¿Esa es una ejecución extrajudicial? Mire, no. No, no. Si lo que pasa, liberaron. Carlos. Pero lo es que- otra, lo que- otra cosa, es diferente a lo que estás diciendo. Ahorita me voy a explicar por qué. A ver. Lo que pasa, ¿no? Es que el policía tiene que valorar cómo actuar y no tener problemas judiciales posteriormente. En un instante de En un segundo instante. tiene que para proceder eso, eso. Sí. para eso el policía está preparado. Está preparado. Y en los 60 casos de delincuentes abatidos no existieron víctimas colaterales, que se sepa. Ajá. Y en esta semana hemos visto varios delincuentes abatidos por la policía. Entonces, tenemos una policía entrenada, inclusive que sabe monitorear y sabe actuar cuando realmente necesita hacer uso del arma letal. Señores, qué valioso aporte ustedes. Tengo que hacer una pausa, autor, y volveremos con lo que usted quería acotar. María Clara. En efecto, al regresar en el siguiente bloque se unirá a nosotros vía Zoom el general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Carlos. Actualizar reglamento de utilización legítima de la fuerza, uso legítimo de la fuerza. Es necesario para blindar la acción de policía y Fuerzas Armadas ante ataques extremos, pero ante todo, constituye llamado de atención del presidente porque no actúan todavía hasta los límites que ya permite la ley. Qué apasionante discusión. Como siempre les digo, en otros temas cercanos o similares, no descarten en este muy pronto que tengamos que hacer segunda parte. Depende de qué le entreguen al presidente el día viernes y qué resuelva. Solo quiero recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Es 48 horas después, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en resumen en su portada principal y página de noticias. Y en el oriente nos retransmite Nina Radio desde Puyo, 104.7 FM. Al día siguiente, 13 horas. María Clara. Ante Lenin Artieda de Coavisa, esta mañana el general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, quien estuvo semanas atrás en un espacio, aquí como en el espacio que Carlos Vera tiene en la radio, estuvo claro en su juicio sobre el reglamento del que estamos hablando esta noche y que sostiene que no es necesario, pues responde esto al periodo electoral que exige golpes de efecto.
si anunciara algún tipo de falencia que haya ocurrido en estos procesos de observancia de la ley, bueno, uno entendería cuál sería la justificativa de la emisión del decreto. Lo que hay que comprender es que estamos frente a una estrategia en el ámbito político de lograr esto que se conoce como victorias rápidas, estos quick wins. Entonces, inmediatamente lo que genera es una adhesión ciudadana. Entonces, dar una disposición sobre aquello que está normado prácticamente no incrementa absolutamente nada. O sea, no hay ni siquiera en el texto, porque cuando uno revisa el artículo 2 y el artículo 3, encontramos simplemente una variación en el orden de las palabras, pero es exactamente a lo que está en el artículo 8 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. General, gracias, bienvenido. Quiero ampliar un poco su opinión por Zoom. Lo que usted ha dicho esta mañana es muy grave y muy preocupante. Si llegase a compartir las Fuerzas Armadas o el Ejército su visión, ¿qué es lo que tienen que contestar entonces al presidente de la República el día viernes? Carlos, buenas noches. Un gusto estar acá junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mire, el análisis que estamos haciendo y a la pregunta que me hizo el periodista es con respecto a qué es lo que añade el decreto ejecutivo 371. En la práctica, lo que está diciendo este decreto es que se cumpla las disposiciones que ya están en la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza. Y de igual forma es importante definir que la propia Constitución establece en su artículo 84 que todo órgano que tiene potestad normativa, la potestad normativa, conforme la pirámide de Kelsen, ¿no?, va desde la Constitución, inclusive los tratados internacionales, hasta llegar a normas, procedimientos, lineamientos, protocolos y la elaboración de manuales. De hecho, en la propia ley, en el artículo 56 de esa ley, determina que las máximas autoridades responsables de las instituciones que deben operacionalizar esta ley tienen la obligación de establecer estos protocolos, lineamientos e inclusive señalar la palabra manuales. Sí, eso está claro. Es una disposición de carácter permanente, no es una disposición de carácter transitoria. Ya, perdón. General, permítame que le interrumpa. Un ratito. Perdón, sí. Permítame que le interrumpa un ratito. No quiero repetir lo que ya le oímos esta mañana, sino si usted ratifica que si eso está ya incluido en la normativa y está pidiendo o insistiendo en que lo hagan, es porque no lo están haciendo. La cosa es más grave todavía. ¿Por qué no lo están haciendo si ya está en la normativa? Bueno, aquí hay que preguntarse primero cuál es la función del Ministerio de Defensa, porque una disposición en este sentido debió haberse manejado casa adentro. Aquí lo que se está haciendo en la práctica es dando una disposición que ya se encuentra en la propia ley. Ahora, eso es un llamado de atención público entonces, general. O sea, es un tirón de orejas público a los comandantes de fuerzas y al comandante de la policía, ¿o no? Mire, no puedo establecer un juicio de valor sobre si es que están o no actualizados los respectivos manuales. Yo creo que existen estos manuales, porque en primer lugar tomemos en cuenta que el modelo de gestión para el uso de la fuerza lo tienen todas las policías del mundo y en caso excepcional para las Fuerzas Armadas, en el caso ecuatoriano, que hay una complementariedad en las actividades que tiene que cumplir a la Policía Nacional. Mil gracias, general. Hasta ahí tengo que llegar. Disculpe que el tiempo tenga que ser tan breve. Yendo al excomandante de la policía, ¿cabe la posibilidad de que no estén actualizados estos manuales por todo lo transcurrido desde ese reglamento de Lazo que citó el doctor Héctor Vanegas hasta la actualidad? Bueno, no estoy seguro si están o no actualizados, pero no están. La Policía Nacional permanentemente a sus policías operativos da disposiciones y me imagino que este tema de la ley y su reglamento ya están conocidos por la mayoría de los policías. Okay, pero podría haber un lo que pasa es que el manual es ya el último eslabón. El último eslabón de las instrucciones, claro. Para operativizar. Pero la ley se supone que es conocida por todos, una vez que se publica. Usted quería hacer una acotación hace un rato, doctor. Este manual y el que quieren hacer no va a cambiar la ley. Y la ley penal, de acuerdo con el artículo 5, con su numeral 1, dice la legalidad. Solo la ley penal
es la que exime de Ya, responsabilidad. pero usted me decía No algo esto. más en el receso comercial, Sí, que en este momento nadie lo que está le va a vigente hacer caso, es el derecho internacional humanitario. Sí, nadie le va a hacer caso a este reglamento. Y ojo, Wow. si ustedes van a hacer, va a aplicar el presidente esto, quiero recordarle que al declarar un estado de emergencia interno y cometer una serie de actos que permitiéndolo, puede cometer delitos internacionales si es que comienzan a disparar contra personas desarmadas. Como la ejecución extrajudicial. Como que usted una mencionó. ejecución. Es cierto que el derecho internacional humanitario, que es el que rige en este caso, si estamos en conflicto armado interno, es mucho más exigente que la normativa interna nuestra. Porque estos delitos protegen a las personas en una guerra. Y cuando usted ataca a una persona que está desarmada, esa persona es una persona protegida porque se ha rendido y está desarmada. Es como el asilado político, usted no lo puede atacar, porque si lo ataca, esa persona protegida comete un delito internacional, y los delitos internacionales son imprescriptibles. Ok, esto nada más me suscita más preguntas que espero poder evacuar después. Y además, ¿y qué pasa si no es reelecto? ¿Qué así lo va a dar? Usted dice porque él garantiza que les dará indulto a ¿qué los indulto que va a dar si sean no es condenados? reelecto? Ok. Porque los policías no son tontos, saben que puede ocurrir eso. Entonces, ¿quién nos protege? Ok, María Clara. Cuando volvamos, otros aspectos sobre el reglamento para el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Actualmente, el reglamento de uso legítimo de la fuerza es necesario para blindar la acción de policía y Fuerzas Armadas ante ataques extremos, pero ante todo, constituye llamado de atención del presidente porque no actúan todavía hasta los límites que ya permite la ley. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de las siguientes cable operadoras: CNT Play para todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también para todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja y Valle Visión Play en toda la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15.000 hogares a esa hora para conectarse a nuestro programa a través de esa plataforma. Y retomando el tema que nos reúne esta noche, vemos la discusión y repasemos brevemente además el reporte que nos presenta Fabiola Santana de Ecuavisa, en que veremos algunos aspectos de lo que contempla ya el reglamento que se pide actualizar sobre el uso legítimo y progresivo de la fuerza. El reglamento dispone el uso de armas de fuego en caso de amenaza, peligro de muerte o lesiones en defensa de su vida o de otras, para evitar la comisión de delitos, para detener o evitar la fuga de personas que representen amenaza, para quienes opongan resistencia y cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. Otros puntos que no son recogidos en la disposición de Noboa, pero que ya están normados, son el respaldo a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el apoyo para que los uniformados puedan defenderse en libertad en los procesos legales por muertos o heridos debido al uso progresivo de la fuerza. General Ramiro Mantilla, a su juicio, la normativa ya existe, los manuales de procedimiento se hicieron. Como usted ya no está en la institución, no conoce necesariamente si están actualizados al máximo o no. ¿Qué razones pueden haber para un hecho evidente? Que aún esta legislación no se está cumpliendo por parte de la policía. ¿Qué falta? ¿Qué carencia demuestra eso? Yo pienso que se está cumpliendo a cabalidad. Y repito nuevamente, los delincuentes... ¿Los están capacitando? Están siendo ¿Los están abatidos. capacitando? La capacitación existe, pero no generalizada. Entonces no es esto completamente. Entonces, ¿Están teniendo posibilidad de practicar tiro en la medida que dice el doctor Vanegas? El tema de los recursos limitados para la policía, no tienen hay todos munición, los chalecos antibalas necesarios, tienen todos cascos balísticos necesarios. Y hay que recordar que esta ley orgánica de uso legítimo de la fuerza establece derechos de los policías, de los militares y de los agentes del cuerpo penitenciario. Primero, que se le dé capacitación permanente sobre uso de armas, sobre derechos humanos. Otro aspecto, otro derecho importantísimo, que es la dotación de equipo de protección.
Y la eso otra vemos cosa, que- por ejemplo, a policías nuevos les acaban de entregar, en el caso de Durán, armas largas, para los cuales no están entrenados no para están manejar. capacitados. Ok. Entonces, Entonces sí faltan cosas. Así es. Y otro aspecto importante, ¿no? Entonces, el presidente lo que está haciendo es exigiendo, ¿no? Dándole más obligaciones a los policías, pero no está cumpliendo con lo que dice la ley orgánica de uso de la fuerza, que tiene que darles el equipamiento, la ayuda inclusive psicológica cuando un policía hace uso del arma de fuego. O sea, Qué bueno hay que usted muchas recuerda cosas eso. Ahora, que desde hay- la perspectiva de la justicia, el presidente les está ofreciendo y le está ratificando, ya lo hizo el anterior también, que en el evento no consentido, que resulten siendo inocentes, culpables y condenados por la justicia, él los indulta. Eso es un show político. ¿Qué pasa si no es reelecto, como yo digo? ¿Quiénes cumplen? Porque fácil es ofrecer y cumplir. ¿Qué le tiene entonces que garantizar el presidente a Fuerzas Armadas y policías para que actúen al extremo no el de la ley? presidente, sino la sociedad. Ya La hizo más sociedad, complicado usted, pues. no, porque la Ya nos sociedad metió a ha todos allí. demostrado que cansado de lo que está pasando, por su propia mano, está poniendo orden. Ya están lanzando carros contra los delincuentes. Ya está la sociedad cogiendo con sus manos a los delincuentes, desarmados. La sociedad está rebelándose sin decretos como estos absurdos. La sociedad le está diciendo al país, podemos nosotros también. Es decir, no necesitamos ser policías ni militares. Todos estamos en contra de los delincuentes y necesitamos organizarnos. Hay que respaldar a nuestros policías, a nuestras Fuerzas Armadas, pero no hay que cuentear a la gente. Eso es lo que la gente quiere, ser sinceros, no salir aquí a aprovechar una época electoral para lanzar este tipo de shows. Sabemos que la policía no tiene los recursos y sabemos que al interior de la policía hay un grupo de corruptos que forman parte de las bandas, que también participan en la delincuencia. Acaban de detener un grupo de policías que eran secuestradores y todos los días participan en eso. Claro, y 4 miembros militares en Imbabura vinculados con la minería ilegal. Entonces hay que depurar la policía, porque hay que hacerlo. Híjole. Y hay que respetar los órganos de mando policial. Porque eso en también este lesiona. momento que necesitamos fortalecer la Y hay policía, que traer- nos vamos a poner a sangrar y a Es que expulgar hay que la hacerlo, policía. como se hizo en San Salvador. Hay que parar un ratito. O sea, andar en los dos vez de hacer, andariveles. en vez de hacer, ¿no es cierto?, documentos con inexpertos, hay que traer gente que conoce. Hay que traer que, ¿cómo lo hizo San Salvador? Está claro. Usted y yo hemos estado allá, sabemos cómo se hizo, ¿no es Ojalá, cierto? ojalá tomar a alguien ese camino en la próxima elección. ¿Por qué te quitaste los zapatos? Me distraes. Lo que pasa es que tengo una camarógrafa ahora y decidió quitarse los tacos. Entonces me hace ver a los pies y no a la cámara. Y Disculpe. solamente quiero decir una cosa. Dele. Yo he peleado contra la delincuencia. Fui 10 años fiscal. Si me va a mí decir me a han mí. avaliado, me mataron 2 choferes. Yo sin tregua he peleado contra ellos. Por eso lo invité. Entonces, y por eso el sombrero. y por si yo acaso. no estoy aquí. Sí, no es por moda que lo usa. Él tiene una herida en la cabeza. Sí, yo no estoy aquí ofreciendo cosas. Yo he peleado y he detenido a mucha gente. Quedemos una cosa, nos pasamos de tiempo. ¿Podemos ser con Stalin Zacoto en el próximo bloque? ¿Sí? Y tú deja de distraerme y alborotar al camarógrafo. Perdón, María Clara. Al regresar, tal como lo mencionó nuestro director Carlos Vera, estaremos con la opinión de Stalin Zacoto, abogado especialista en seguridad vía Zoom. Actualizar reglamento de uso legítimo de la fuerza es necesario para blindar la acción de policía y Fuerzas Armadas ante ataques extremos. Pero ante todo, constituye llamado de atención del presidente porque no actúan todavía hasta los límites que ya permite la ley. Estamos de vuelta y les recordamos que nos encontramos en los estudios de 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, DiviNet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Gracias, María Clara. Stalin Zacoto es abogado, ahora empresario comercial, antes fue capitán de policía y siempre ha tenido una voz pública muy militante en estos temas. ¿Cuál es su posición actual frente a este debate de un reglamento para actualizar dice el decreto, generar manuales que tengan que ver con la reglamentación del uso progresivo de la fuerza? Dice actualización o elaboración. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos para General Mantilla y para Héctor. Mira,
Yo quiero que tomes en consideración varias fechas. La ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, ¿sí?, fue puesta en conocimiento de la sociedad el 22 de agosto del año 2022. El reglamento a esta ley recién se publicó el 2 de junio del año 2023. Y el manual de Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza en Procedimientos Policiales recién se hizo público el 16 de febrero de 2024. Sin embargo, tenemos que dejar claro, el reglamento y todos los manuales que se puedan hacer tienen una camisa de fuerza, que es la ley que lo regula. Y esa ley, tal y como fue puesta en conocimiento de la sociedad y para el uso específico, no cumple con los objetivos que la sociedad exige y exigía. Ya, disculpe, Stanley, abogado. Esperen un ratito. No, por Dios. Esperen un ratito, disculpen. Estamos por Zoom y es difícil conversar así. Ya, no se vayan hablando de largo. Ok, sentada esa primera premisa, está claro que lo que habría que modificar es la ley y luego que los reglamentos o manuales reflejen eso. ¿En qué aspectos no cumple con lo que la sociedad exige esa ley? Cuando tú haces el análisis en el artículo 5, literal N, y tienes que entrar a analizar lo que es una manifestación, el cual se relaciona con el artículo 23, 24 y 25, resulta ser que para hacer el mantenimiento y restablecimiento del orden público, las fuerzas encargadas de hacerlo no lo van a poder ejecutar de una manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia de 1, 2 o 3 elementos que estén agresivos dentro de la manifestación no la convierte en una manifestación altamente peligrosa. Y eso lo dice la ley. Cuando nosotros manejamos ese tipo de concepto, lo que estamos poniéndole es una camisa de fuerza para que quienes están encargados del mantenimiento y restablecimiento del orden público no puedan ejecutar su trabajo. Mil gracias, abogado. Hasta ahí tenemos que llegar. Disculpe, hasta ahí tenemos que llegar. Necesitaba un ejemplo y su criterio general sobre esta materia. Hacemos aquí una última pausa para regresar con lo que María Clara sabe. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, corresponden las preguntas a nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Actualizar reglamento de uso legítimo de la fuerza es necesario para blindar la acción de policía y Fuerzas Armadas ante ataques extremos, pero especialmente constituye llamado de atención del presidente porque no actúan todavía hasta los límites que ya permite la ley. Parte final del programa que concluye con el rito que María Clara Triviño Martínez ha establecido aquí y ustedes conocen, reconocen, otros reclaman y más aún temen. María Clara. Gracias, Carlos. Como lo dijiste, corresponden las preguntas a nuestros invitados centrales. Vamos a iniciar con las preguntas para el doctor Vanegas, recordándoles a ambos que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctor. Lo que usted ha planteado aquí significa que ante la falta de depuración de la policía y la justicia, toda medida contra el crimen organizado terminará siendo inútil, ¿sí o no? Sí. La segunda. Hasta que se adopte una política criminal como la que usted reclama, además integral ante el fenómeno del crimen organizado, lo único que se podrá hacer es contener las muertes violentas, ¿sí o no? Sí. La tercera y última. ¿Cree usted que como en un conflicto armado interno, el enemigo es el delincuente al que se enfrenta, debe ser abatido si opone resistencia peligrosa en lugar de ser detenido, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el general Mantilla. La primera para usted. Los policías siguen resistiéndose a actuar hasta el límite de lo que le permite la ley de uso legítimo de la fuerza porque la justicia no ha cambiado, ¿sí o no? Sí. La segunda. Dada la corrupción actual, generalizada de la justicia, ¿cabe la idea de tomar tribunales policiales para juzgar delitos policiales también en el cumplimiento de su función, sí o no? Sí. La tercera y última.
¿Hay alguna policía en el mundo que haya ganado la batalla contra el crimen organizado, sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Comienzo por esta última. ¿Cuál? ¿Qué policía en el mundo ha ganado la batalla contra el crimen organizado? Ganar la batalla no, controlar sí. Ok, aclarado. Una cosa más. De todas las carencias que usted mencionó, que tiene la policía y necesitaría llenar o suplir para poder actuar hasta el límite de la ley como corresponde, ¿cuál es la más importante? Yo sé que todo es prioritario, pero ¿cuál es la más importante a su juicio? La más importante es aumentar la capacidad operativa de la institución y su capacidad de fuego, para que sea equiparado y superior a la que tienen los delincuentes actualmente. Okay. En su caso, doctor Vanegas, usted insistió, a propósito de la policía, en proceder y profundizar la depuración. Lo mismo cabe con la justicia. En estas circunstancias, ¿cómo no detener ese proceso de depuración en la justicia y evitar que quede un juzgado acá, otro juez allá, la Corte Provincial de Guayas, que todo el mundo está viendo, pero no las otras? ¿Cómo debemos proseguir ir a una constituyente para cambiar todo el sistema de justicia y debemos volver al sistema de jurados? ¿Y hasta entonces? Hasta entonces tenemos que nosotros ser los que señalemos donde haya todo acto de corrupción y ser firmes. La ciudadanía debe levantarse y señalar, no hay otro camino. Señores, gracias por su frontalidad y claridad en sus pronunciamientos y sobre todo por discrepar conmigo, porque como ustedes han visto a lo largo del programa, y voy a reiterar este argumento para luego explicarlo un poquito, yo creo que actualizar el reglamento del uso legítimo de la fuerza es necesario para blindar la acción de policía y Fuerzas Armadas frente a ataques extremos. Están sufriendo ataques extremos, muchos de ellos siendo ejecutados, cuando lo que se procura evitar por parte de ellos es la ejecución extrajudicial. Pues los policías sí son ejecutados. Están dormidos dos en un patrullero, les disparan. Están fuera de servicio, les disparan. Los militares los emboscan. Pero ante todo, y quiero insistir en esto, por si no se han dado cuenta, en las Fuerzas Armadas y en la policía, esto constituye un llamado de atención del jefe de Estado, ya que no actúan todavía hasta los límites, no más allá de los límites, hasta los límites que, como han recordado mis invitados, ya permite la ley. Y también aquí han dicho, ¿por qué no hacen eso? Falta de capacitación, armas, y en otros casos, falta de respaldo legal, en otros casos, una oferta de indulto que es incierta, salvo que haya una reelección. Y sobre todo, mencionaba Stanley Zacoto, porque en la práctica muchos aspectos de la propia ley impiden la acción que se dice que el reglamento o los manuales deben viabilizar. Entonces, hasta que haya una reforma del COIP en ese sentido, hasta que haya una asamblea constituyente, como plantea el doctor Héctor Vanegas, hasta que se cumplan capacitación y una serie de pasos adicionales con la policía, la responsabilidad, ¿quién creyera?, vuelve a quedar en ustedes. Sí, y saben, en el caso de Julián Salazar funcionó. Fue tal la presión pública de la sociedad que obligaron al juez a rever una medida injusta, que a la víctima la tenía en prisión y a uno de los atacantes libre. Hasta tanto, el poder, a través de la opinión pública racional, está en ustedes y en los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, en dar una respuesta tras lo que se ha analizado racional, a través de lo que pueda faltar o mejorarse en los manuales que reclama el jefe de Estado. Porque ciertamente no están actuando dentro de todas las posibilidades que la ley les franquea. Si no quieren, no pueden o temen, entonces no sean ni policías ni militares. No me quiero comparar porque la amenaza y el peligro de ustedes es extremo, pero es como que si yo, por la posibilidad de que cualquier cosa resienta a un individuo y me mande a matar, me callara. Aquí estamos corriendo todos un riesgo colectivo y a veces mucho mayor aquellos que andan en la calle y salen a trabajar todos los días en un acto que en Guayaquil se ha convertido en heroico. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, nuestro invitado central será Humberto Plaza, arquitecto y ministro de Vivienda. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.